Buenos días, profesora. Hoy día le vamos a exponer sobre el tipo de cambio fijo. Nuestro grupo se llama RANI y está conformado por Rosita Zapata, Andrea León, Araceli Totora, Natalie Silva y Yuriani Gómez. Ahora les paso con mi compañera Rosita que les va a explicar sobre el tipo de cambio fijo. El régimen de tipo de cambio fijo. ¿En qué consiste? El régimen de tipo de cambio fijo implica que un banco central deba tener la capacidad y la disposición de intervenir comprando y vendiendo divisas en el mercado cambiario. Para ello, por ejemplo, si hay un exceso de oferta en el mercado cambiario, el Banco Central debe responder comprando ese exceso de oferta que se ha producido para mantener el tipo de cambio fijo. Para ello, el Banco Central debe cumplir dos supuestos que son tener los suficientes reservas o líneas de crédito en divisas extranjeras, y también su participación en el mercado cambiario debe tener credibilidad para evitar ataques especulativos. Según la teoría de Mundell Fleming, en el régimen de tipo de cambio fijo, la política fiscal tiene la capacidad de impulsar el crecimiento en una economía. Por ejemplo, si se tiene una política fiscal expansiva que moverá la curva IS1 a IS2, lo que producirá en la economía es que haya presiones al alza de la tasa de interés, lo que ocasionará una entrada de capitales a la economía. Como el Banco Central no quiere que el tipo de cambio se aprecie, actuará comprando todo ese exceso de divisas extranjeras para poder mantener fijo el valor del tipo de cambio, lo que se traducirá en un efecto de expansión de la oferta monetaria y en consecuencia el producto se desplazará de Y1 a Y2 como consecuencia de un crowding out en la economía. Ventajas de tener un tipo de cambio fijo. Bueno, una de las ventajas es la estabilidad en el valor de la divisa. La principal razón de mantener un tipo de cambio fijo es evitar la volatilidad del tipo de cambio de su balanza comercial. Fijando un valor respecto al de una divisa más grande con la que el país tiene importante relación comercial, protege sus exportaciones de la volatilidad del tipo de cambio. Otra de las ventajas es que elimina el riesgo cambiario. Da certidumbre al país que posee, lo que promueve la inversión extranjera en el país. Una divisa estable garantiza a los inversores que sus activos no van a devaluarse de repente a causa de una caída del valor de la divisa. Eficiencia en la política fiscal expansiva también ayuda a contener la inflación. Un tipo de cambio fijo proporciona mayor estabilidad en cuanto a los precios y de las importaciones y las exportaciones. Asimismo, evita devaluaciones o grandes apreciaciones. En ese sentido, contribuye a controlar la inflación a niveles bajos. Desventajas. Una de las desventajas de tener el tipo de cambio fijo es la pérdida de autonomía política, porque las decisiones del Banco Central se limitan a mantener el tipo de cambio fijo. También, otra de las desventajas es que no funciona como un estabilizador de la economía. Compromete la estabilidad económica. Puede generar una recesión al no tener un margen de acción, por ejemplo, al disminuir la tasa de interés bancario. Una política de cambio fijo tiene ventajas como inconvenientes. Por un lado, proporciona estabilidad en cuanto a los precios y la balanza comercial, y por otro lado, limita la capacidad de reacción ante situaciones adversas de las autoridades.
Ya, entonces, ¿por qué elegimos el tipo de cambio fijo? Pues las razones que nos llevaron a elegir este tipo de cambio fijo mayormente están relacionadas con la estabilidad. Y como se sabe, en los países de desarrollo se puede decidir tener una divisa fija para crear un ambiente estable para la inversión extranjera. Con un tipo de cambio fijo, el inversor siempre sabrá cuál es el valor de su inversión, ¿no? Por lo que no tiene quizás que preocuparse de las diferentes fluctuaciones diarias en el mercado de divisas. Ahí entra a jugar el riesgo cambiario. Es decir, es el riesgo asociado a las variaciones que pueda tener el tipo de cambio y sus efectos tanto en las exportaciones como en las importaciones. Ahora, una divisa fija también puede ayudar a bajar las tasas de inflación y a su vez generar más demanda, ¿no? Que resulta de la mayor confianza en la estabilidad de la divisa. Aparte que les da más certidumbre, como mencionó mi compañera, al inversor, ¿no? Al país este que va a invertir en el otro país. Gracias. A continuación les explicaré el caso de Hong Kong. El dólar de Hong Kong se encuentra ligado a un tipo de cambio fijo al dólar estadounidense, ya que un dólar estadounidense equivale a 7.85 dólares de Hong Kong. Como consecuencia, la política monetaria está subordinada al mantenimiento de esta paridad. Algunos datos interesantes de esta economía es que Hong Kong es la economía número 39 por volumen de PBI. Su deuda en el 2020 fue de 887 millones de euros, con una deuda 0.28% del PBI. Es el país menos endeudado en el mundo con respecto a su PBI. Por otro lado, el PBI per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida de las personas. En el caso de Hong Kong, para el 2020 se encuentra en el puesto 18, lo que nos indica que su población posee un muy buen nivel de vida, a comparación de los 196 países del ranking del PBI per cápita. Otro dato también interesante acerca de esta economía es que las clasificadores de riesgo Moody's le otorgó un A3, Standard & Poor's A+, y Fitch A- en el 2020, lo que nos indica que se encuentra en una fuerte capacidad para enfrentar sus obligaciones financieras. Y con respecto a su tipo de cambio, desde su introducción al sistema de cambio fijo en 1983, y a pesar de las perturbaciones de origen exterior, el tipo de cambio del dólar de Hong Kong al dólar estadounidense se ha mantenido nominalmente estable. El tipo de cambio apoya a la posición de Hong Kong debido a que es un centro de comercio y finanzas. El régimen de cambio de tipo fijo de Hong Kong es un sistema de instituto monetario basado en reglas, dotado de un mecanismo de ajuste automático de tasas de interés destinado a salvaguardar la estabilidad cambiaria. Siguiente. Como podemos observar en la gráfica, Hong Kong se encuentra en el tercer país con mayor inversión extranjera. En la gráfica inferior podemos ver su evolución de la misma durante los 4 últimos años, ello a consecuencia de qué? De que posee medidas fiscales favorables, de que tiene una transparencia de sus instituciones locales, que tiene una estabilidad política, una libertad de información y posee una disponibilidad de recursos humanos calificados. Gracias. Otro ejemplo de tipo de cambio fijo es Bolivia. En un régimen de tipo de cambio fijo, el Banco Central de Bolivia se compromete a comprar y vender moneda extranjera, en este caso dólares norteamericanos, al precio que se fijó anteriormente, que es de 6.86 la compra y 6.96 la venta por un dólar respectivamente. Esto se da desde noviembre del 2011 hasta la actualidad. Como se puede observar en el gráfico 1, se observa la evolución del tipo de cambio nominal y efectivamente al 2020 el tipo de cambio nominal fue de 6.96. Siguiente, por favor. Los beneficiados por mantener un régimen de tipo de cambio fijo son los importadores formales e informales.
acceden a los dólares norteamericanos para comprar bienes y servicios del extranjero, principalmente de China, y así comercializarlo en el mercado interno a precios bajos, lo cual también beneficia a los consumidores, ya que se les genera un aumento en su excedente. Por otro lado, la sostenibilidad de un régimen de tipo de cambio fijo requiere contar con un nivel óptimo de reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia, que brinde seguridad a la libre circulación del capital, la tenencia de bonos y pagares extranjeros y para la importación de bienes. Siguiente, por favor. Durante los 14 años, la economía de Bolivia se caracterizó con un predominio y mayor protagonismo del Estado en todas las actividades. Esto mediante la expansión del gasto público, el financiamiento del Banco Central y el endeudamiento público. Razón por la cual no es adecuado en estas condiciones pasar a un régimen de tipo de cambio flexible. ¿Por qué? Esto conduciría a mayores niveles de tipo de cambio nominal, a una elevación de precios de bienes y servicios, a un incremento de los precios de los insumos importados que se utilizan en la industria local, asimismo a una aceleración de la inflación. Por otro lado, esto generaría una pérdida del poder adquisitivo, en este caso, el poder adquisitivo de los salarios, también una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, en este caso el boliviano. Asimismo, se generaría expectativas desfavorables y un ingreso a una recesión económica. Por ende, para mantener la inflación bajo control, el Banco Central tiene que ser autónomo y fijar metas explícitas de inflación. Gracias.